Bien, hermanos queridos, visitas, a los amigos, hermanos también que están en las redes sociales, los saludamos desde acá. Y vamos a continuar con la vida de Abraham, con la vida de Abraham. Y el mundo no nos deja de sorprender, ¿cierto? Nosotros vemos cada día cómo se convulsiona de un día a otro, cómo se transforma, cómo se modifican los panoramas políticos, militares, de un día a otro. Usted se despierta en la mañana, prende la tele y está con noticias de último minuto. Y esto no es nuevo. Nada nuevo hay bajo el sol. Esto ha pasado muchas veces y va a seguir pasando hasta cuando venga nuestro Señor Jesucristo a reinar. Hay un hombre que marcó diferencia en medio del caos y de la maldad. Un hombre que marcó diferencia. Y quiero que vayamos a un caso actual. Él se llama Oskar Schindler. ¿Lo conoce? ¿Ha visto la película? Este hombre que vivió durante la Segunda Guerra Mundial, la cual ocurrió entre el año 1939 y 1945, y donde lo más terrible ocurrió entre el año 42 y 44, y fue cuando él salvó más vidas. Durante la ocupación nazi, la mayoría de los empresarios que habían en Alemania, la mayoría de los empresarios alemanes se beneficiaban de la explotación de los judíos en fábricas y no cuestionaban el régimen. Sin embargo, este hombre marcó la diferencia. Él decidió hacer algo diferente. Oskar Schindler, un empresario alemán, arriesgó su vida y fortuna para salvar a más de 1.200 judíos. Arriesgó todo lo que tenía. Mientras otros buscaban ganancias, él usó su fábrica como un refugio para aquellos que estaban siendo perseguidos, torturados, asesinados. Sobornó oficiales nazis y falsificó documentos. ¿Para qué? Para proteger a sus trabajadores. Él marcó diferencia. El resultado, salvó miles de vidas, cientos, 1.200. Y hoy es recordado como un héroe por su valentía y su amor. Porque esto no puede ser hecho sin amor, sin la guía de un Dios poderoso. Él presentó y mostró una integridad moral que era distinta a los demás. Porque era muy fácil seguir la corriente, era lo más fácil. Y es lo que hacemos muchos. Él presentó una valentía que es inusual. Arriesgó su seguridad personal, su propia vida. Arriesgó todos sus bienes. Arriesgó la vida de su familia. Arriesgó su posición social. Todo lo que él tenía lo puso en riesgo. ¿Por qué? Para salvar a sus trabajadores. Mostró una compasión que es distinta a la del resto del mundo. Lo extraño que este hombre, uno podría decir, es que es un hijo de Dios. Él no era un cristiano. Pero el Señor lo usó como un instrumento para salvar a aquellos que eran de su pueblo. ¿Por qué lo hizo? Porque decidió marcar la diferencia. No actuó como actuó el mundo. Los judíos lo reconocieron y le han dado, y ya lo he dicho varias veces acá, le han dado el título de justo entre las naciones. Y también le han dado el honor más grande y más importante para el pueblo judío. Y es este título que le dieron de justo entre las naciones. Los judíos le reconocieron su sacrificio. Lo que él decidió hacer fue marcar la diferencia. Este ejemplo de este hombre nos llama a nosotros a meditar qué hacemos nosotros con nuestras vidas, qué hacemos nosotros frente a este mundo caótico. De verdad,
marcamos una diferencia. Este hombre no era cristiano, como lo dije, y nosotros que somos hijos de Dios, somos llamados con mayor razón a marcar y actuar en forma distinta, a pesar de la presión que hay en el entorno, a pesar de la presión que hay en el sistema, a pesar de todo lo que hay en este mundo, somos llamados a marcar diferencia. Él lo hizo en medio de una sociedad enferma, porque era una sociedad enferma. Llevar a la gente a un campo de concentración y matarlos así, había que estar enfermos. Y pocos levantaron la voz. Y los que lo hicieron terminaron en esos campos de concentración. Yo recuerdo un documental cuando llevaban a los judíos a esos campos de concentración, estaban ahí. Y cuando llegaron las fuerzas aliadas, vieron las rumas y rumas de cadáveres que habían, famélicos, y el pueblo de al lado, que vivía en las nubes, no tenía ni idea, según ellos. Los mismos soldados los tomaron y los llevaron a enterrar a esos cadáveres, y no podían creer lo que estaban viendo, o no querían creer lo que se estaban haciendo los locos en el fondo, porque ellos sabían, porque el olor que salía de esos lugares cuando quemaban los cuerpos era terrible. Nosotros también a veces no actuamos como Dios nos manda. Dios nos pide que marquemos diferencias y aún más, porque nosotros conocemos al Dios poderoso y no podemos actuar como actúa el mundo. Dios en su palabra nos exhorta y nos llama a marcar esa diferencia. Y lo hace por medio también de esta historia que es la vida de Abraham. Que si nosotros la leemos completa, nosotros leímos solo del versículo 12 en adelante de este capítulo, pero si la leemos completa es un verdadero guión de cine. Usted la puede llevar a una película perfectamente. Y ahí vamos a ir viendo lo que va pasando, pero Dios nos llama a marcar diferencia y nos muestra por medio de Abraham cómo Él lo hizo. Y nos dice Dios en Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dios nos llama a no conformarnos a este siglo, a no seguir la corriente, a marcar la diferencia. Primera de Pedro 2:9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que los llamó a las tinieblas, a su luz admirable. Es un llamado a ser lo que somos, una nación santa, una nación distinta, una nación que marca la diferencia. Y no solamente queda ahí, sino también nos llama a ser íntegros, a actuar con generosidad y con grandeza de corazón, no con mezquindad como lo hace el mundo. Filipenses 2, capítulo 2, versículos 3 y 4 dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros, marcando diferencia. Lucas 6:35, amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ello nada. Y será vuestro galardón grande y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Marcando la diferencia. ¿El mundo qué te dice? Si te dan una, yo doy de vuelta, ¿no? Pero el Señor te dice, no. Si te dan una bofetada, hay que poner la otra mejilla. Marcando la diferencia. Porque Dios nos llama a ser diferentes para que con nuestro actuar glorifiquemos a Dios, reflejemos a Cristo, porque Cristo
marcó la diferencia y Él murió por nosotros en esa cruz para restaurar lo que se había roto. ¿Y qué es lo que se había roto? Nosotros fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios y a causa del pecado eso se rompió. Pero por medio de Cristo se restaura. Por eso debemos actuar distinto al mundo para reflejar nuevamente la imagen de Dios, la semejanza que tenemos de Dios. Entonces, en el Evangelio de Cristo siempre tendremos esa fuente para buscar la santificación y así marcar la diferencia de vivir con un corazón compasivo y un corazón íntegro ante Dios y ante los demás. ¿Para qué? Para que Cristo sea glorificado, para que Cristo sea predicado, para que Cristo sea conocido. Hoy día vamos a ver el tema que se llama, un tema llamado Marcando la diferencia. Marcando la diferencia. ¿Cómo hacemos la diferencia? Y el primer punto es una respuesta con grandeza de corazón y generosidad. Y el segundo punto, una respuesta con integridad. Habíamos estado viendo de la historia de Abraham, primero en el capítulo 12, cómo él fue llamado, ¿cierto? El llamado de Abraham, cómo fue llamado. Pero Jehová, en el versículo 1 y 2, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendecido. Ahí fue cuando lo llama, y ahí cuando él sale junto a su padre, junto a su sobrino, su familia, y salen y llegan ahí a esa ciudad donde quedan detenidos, y cuando muere su padre Taré, sale nuevamente. Y luego pudimos ver del versículo 9 al 20 cómo él enfrenta la sequía, a la escasez que había, viaja hacia Egipto y llega allá y hace mentir a su esposa y Dios lo rescata y lo saca de ahí y Dios, más encima, Faraón le da riquezas y sale de ahí y vuelve nuevamente él al lugar de donde había partido, a Betel, nuevamente a adorar a nuestro Dios, y vemos cómo Dios lo restaura, y él restaura, ¿cierto?, la comunión con Dios. Y ahora vamos a estar en este capítulo 14, donde vamos a ver cómo comienza todo esto. ¿Por qué yo hablo y doy como ejemplo lo que pasó con este señor, Oskar Schindler? Porque él estaba en medio de un mundo en caos, estaba en medio de un mundo en guerra, estaba en medio de un mundo enfermo, estaba en medio de un mundo en ceniza porque estaba prendido e incendiado toda Europa. Y el mundo completo estaba en eso. Y mira lo que pasa acá en el capítulo 14, versículo 1 al 7. Mira lo que está pasando y quiero que tengamos el contexto de lo que pasa y por qué llega a suceder lo que vamos a ir viendo. Dice el versículo 1, aconteció en los días de Amrafel, rey de Sinar, Arioc, rey de Elazar, Kedorlaomer, rey de Elam, y Tidal, rey de Goim, que estos hicieron guerra contra Vera, rey de Sodoma, contra Bisa, rey de Gomorra, contra Sinab, rey de Adma, contra Semeber, rey de Seboín, y contra el rey de Bela, la cual es Zoar. Todos estos se juntaron en el valle de Sidín, que es el mar salado. 12 años habían servido a Kedorlaomer, y en el 13º se rebelaron. Y en el año 14 vino Kedorlaomer y los reyes que estaban de su parte, y derrotaron a los refaitas en Astarot, Carnaim, a los susitas en Am, a los emitas en Sabe Kiriataim, y a los oreos en el monte de Seir, hasta la llanura de Parán, que está junto al desierto, y volvieron y vinieron en Mispat, que es Cades, y devastaron todo el país de los amalecitas, y también al amorreo que habitaba en Haseson Tamar. Estaba difícil leerlo, pero lo hicimos. ¿Qué es lo que nos muestra acá el pasaje?
que había una alianza de 4 reyes. El rey Kedorlaomer era el que la lideraba. Estaba el rey Amrafel, Arioc, Tidal. Estos 4 reyes habían sometido a otros 5 reyes por 12 años. ¿Se da cuenta los tiempos de las personas? ¿Cuánto tiempo se demoran las personas? 12 años para reaccionar a esto. Y luego dice que en el 13º se rebelaron. Y 1 año estuvieron en rebeldía. Seguramente no pagaron más impuestos, seguramente ya no le obedecieron. Y al año 14, al año siguiente, se levantan estos reyes. Son 5 reyes que se rebelaron a estos 4 reyes. Los 5 reyes de esta alianza que se enfrentan a los reyes que los tenían oprimidos eran los reyes Bera de Sodoma, Birsa de Gomorra, Sinar de Adma, Semeber de Seboín, y el último no se nombra, que es el rey de Bela o de Zoar, que es la ciudad. Y estos reyes poderosos, los 4 reyes, los derrotaron a todos. A todos, derrotaron a todas las naciones que se nombran ahí, las Refaitas, los Susitas, los Emitas, a los Hereos, y devastaron el país, también a los Amalecitas y a los Amorreos. Era un ejército, esto lo estoy recalcando para que se dé cuenta qué tipo de ejército era. Incluso hay comentaristas que dicen que los Emitas eran gigantes, pero ellos derrotaron a todos estos ejércitos. Los derrotaron a todos. Era un ejército poderoso, estos 4 reyes eran muy poderosos y no había quien los detuviera. Y en el versículo 8, del 8 al 12, ahora sí lo leemos todos juntos, ¿ya? Sigamos leyendo, del 8 al 12. Dice, 1, 2, 3. Y salieron el rey de Sodoma, el rey de Gomorra, el rey de Adma, el rey de Seboim y el rey de Bela, que es Zoar, y ordenaron contra ellos batalla en el valle de Sidim. Esto es, contra Kedorlaomer, rey de Elam, Tidal, rey de Goim, Amrafel, rey de Sinar, y Arioc, rey de Elazar. 4 reyes contra 5. Y el valle de Sidín estaba lleno de pozos de asfalto. Y cuando huyeron el rey de Sodoma y el de Gomorra, algunos cayeron allí y los demás huyeron al monte. Y tomaron toda la riqueza de Sodoma y de Gomorra y todas sus provisiones y se fueron. Tomaron también a Lot, hijo de hermano de Abraham, que moraba en Sodoma, y sus bienes y se fueron. Y acá se describe cómo fueron derrotados. Y acá vemos también, lamentablemente, cómo Lot fue también capturado. Y nadie en esa tierra pudo detener el poder de ese ejército. Un ejército que barrió con todo. Y por tanto el rey Kedorlaomer dominaba toda la tierra que estaba ahí. Curiosamente era la tierra de Canaán, la que era prometida para Abraham. Y ahora vamos a ver por medio de Abraham cómo nosotros podemos aprender y entender que sí es factible y sí es posible marcar diferencia. Y vamos al primer punto, que es una respuesta con grandeza de corazón y generosidad. El versículo 13 de Génesis 14 dice, y vino uno de los que escaparon y lo anunció a Abraham, el hebreo, que habitaba en el encinar de Manre, el amorreo, hermano de Escol y hermano de Aner, los cuales eran aliados de Abraham. Y aquí podemos ver lo que pasa. Aquí comienza, pero ¿se ha dado cuenta que realmente hay una historia potente aquí? Podemos hacer una película de 5 reyes contra 4 reyes y uno que se escapa y va donde Abraham, necesitamos ayuda, se llevaron a tu sobrino. Este hombre escapa y llega donde Abraham a contarle lo que había sucedido con Lot, pero también debemos recordar que Abraham se había separado de él
y le había permitido que eligiera vivir donde él quisiera. Y él eligió el valle, que era como la tierra de Egipto. Y empezó a mover sus tiendas, y acá hemos visto en el texto que ya estaba viviendo en Sodoma. Estaba viviendo en Sodoma, estaba viviendo en la misma ciudad. Y es por eso que ahora se encuentra en este tremendo problema. ¿Y cuál fue la respuesta de Abraham? ¿Cuál fue la respuesta de Abraham? Versículo 14. Mira cómo responde Abraham. Oyó Abraham que su pariente estaba prisionero y armó a sus criados, los nacidos de su casa, 318, y los siguió hasta Dan. Abraham reunió 318 personas. Parece que había pasado, no sabemos cuánto tiempo, pero un tiempo suficiente entre el último versículo del capítulo 13 y el primer versículo del capítulo 14. Había pasado un tiempo prudente para que él tuviera 318 soldados en el fondo. 318 hombres que estaban ahí viviendo con Abraham. Al parecer Abraham había atraído una gran cantidad de seguidores leales porque era un hombre rico e influyente. No cualquiera llegaba a vivir contigo si no eras capaz de darle protección, de darle seguridad. Si hay algo que hasta el día de hoy nosotros siempre hemos exigido y una forma que hemos tenido de organizarnos como sociedad es entregarle al Estado que él tenga, ¿cierto?, el poder de la fuerza para dar seguridad. Y cuando falla eso, ¿qué hacemos? Nosotros mismos nos empezamos a proteger. Eso es lo que hacía en ese tiempo los hombres. Buscaban reyes para que le dieran seguridad. No eran distintos a nosotros, ellos querían vivir en paz. Pero la seguridad, la paz, se logra con el poder de las armas. Acá lo hacían así. Y el que tuviera más poder tenía más seguridad y más paz. Porque ¿quién lo iba a atacar si ellos tenían la fuerza? Entonces podían proveer paz a los suyos. Y lo hacían hombres con reyes con reyes. Si mi reino es muy pequeño y quiero estar al alero de un rey más grande, con un reinado más poderoso, soy un vasallo de él, le pago impuestos, pero él me da seguridad. Así funcionaba. Y también lo hacían los hombres. Estos hombres fueron donde Abraham y quisieron estar con él. Cuando en el versículo se habla que armó a sus criados y los nacidos en su casa, ese término, los nacidos en su casa, no necesariamente se refiere a los bebés que nacieron en su casa, sino también se refieren a aquellos que por su propia voluntad han llegado a vivir con él para recibir los beneficios que él les podía dar. Gente que llegó y se arrimó a vivir en la casa de Abraham. Me refiero a la casa, a su campamento, a su lugar, porque no hay que olvidar que Abraham era nómada y él andaba siempre en carpas como Dios le había dicho. Pero Abraham, lejos de ser un dueño de esclavos, él cuando hace este llamado, porque dice el versículo, oyó Abraham que su pariente estaba prisionero y armó sus criados. Ese término también es desenvainó a sus criados, desenvainó a sus hombres. Son hombres preparados para la batalla, no eran novatos ni gente, era gente que estaba preparada para enfrentar el combate. Eran hombres que vivían pensando en eso. No que vivían pensando en eso, en realidad tenían esa necesidad de estar preparados para defenderse y para atacar si era necesario. Y cuando dice, armó a sus criados, salió con ellos, pero no los mandó. Fue él a la cabeza de todo eso. Salió él con ellos. Salió él con ellos. Y el versículo 15 dice, ahí está, ¿lo leemos juntos para no leerlo solito y no se queden dormidos? No. Ya, ahí está. 1, 2, 3.
y cayó sobre ellos de noche. Y el versículo 16. Y recobró todos los bienes y también a Lot, su pariente, y sus bienes, y a las mujeres y demás gentes. Aquí podemos ver y se refleja cómo estaban preparadas estas personas que vivían con Abraham. Estos hombres que fueron con Abraham y lo dispuestos que estaban para ir a la batalla. Si uno mira el mapa de donde estaban ellos y viajan hacia el norte, que es la antigua ciudad fenicia llamada Lais, que después pasó a llamarse Dam, que hasta donde recorrieron ellos, son como 160 kilómetros. Si nosotros a veces perdemos las proporciones de lo que hacen los hombres en las batallas, cuando dicen el ejército de Chile fue hacia el norte, y uno piensa que fueron en avión. No, pues, si fueron en barco, después desembarcan, después están en pleno desierto, marchan por el desierto y llegan al Morro de Arica y ahí comienza son tremendas cruzadas, tremendos sacrificios. Cuando vinieron los españoles desde el norte y se metieron hasta el sur, todas esas cosas son movimientos de tropas gigantescas y tienen costos de vida, tienen costos de cansancio, costos de energía. Pero estos hombres recorrieron 160 kilómetros y llegan a esta batalla. Y esta ciudad, que era la ciudad que se le denomina Cadán, esta ciudad preserva una ruta de comercio que extendía entre Damasco y Tiro, y por lo tanto era un centro comercial importante, y hasta allá llegaron ellos. Y miren la diferencia entre la habilidad que tenía Abraham. Cuando el Señor te guía, te da la habilidad, te da la sabiduría para enfrentar las dificultades. Abraham tenía una habilidad militar. Todos sabemos que el hombre es padre de la fe, pero aquí podemos ver su habilidad. Los reyes de Sodoma y Gomorra, ¿se acuerdan? ¿Cómo relata el texto? ¿Cómo fue la guerra contra estos 4 reyes? Ellos conocían el terreno. Ellos estaban en un terreno conocido por ellos. ¿Y qué había en ese terreno? Había brea, ¿cierto? Estas fosas de brea, que era petróleo, ¿cierto? Y no lo usaron en favor de ellos. Ellos podrían haberlo usado porque ellos conocían el terreno. Eso es táctica militar. Y Abraham fue inteligente. Usó una estrategia. Usó un plan. Y eso también nos llama a nosotros a meditar cómo actuamos en nuestras vidas. Abraham y sus hombres pelearon contra el enemigo, y era no cualquier enemigo, era un enemigo poderoso. Eran quizás miles de hombres, y ellos eran, ¿cuántos? 318. Y enfrentaron a este ejército poderoso que había vencido a todos. Y ellos estaban preparados para las batallas y bien dirigidos. Abraham usó la astucia y el engaño. Él atacó primero. ¿En qué horario lo hizo? Y cayó sobre ellos de noche. Cuando ellos estaban tranquilitos, durmiendo, estaban chupándose el dedito. Estaban disfrutando la victoria, pensando que estaban seguros, porque no habían dejado habían derrotado a todos. Y ellos estaban en seguridad. Y Abraham llegó de noche. Y ese término que se usa ahí, cayó, la palabra original en hebreo, también tiene el significado de distribuir y asignar. Él distribuyó sus tropas, distribuyó su gente para que sus enemigos creyeran que estaban rodeados. Y los derrotó. Sus 318 hombres desestabilizaron a un ejército quizás de miles y los hicieron correr y huyeron. Por eso es importante, hermanos, ver este ejemplo de Abraham. En lo militar, sí, pero también en nuestras vidas. Cuando enfrentamos dificultades, cuando enfrentamos nuestros gigantes, cuando enfrentamos a nuestros ejércitos adversarios, ¿cómo lo vamos a hacer? Debemos tener un plan, debemos tener una estrategia, debemos tener una forma de actuar, debemos tener, hermano,
Si usted está sobreendeudado, un problema en las finanzas, tiene que sentarse a pensar un plan. Y tiene que identificar cuál es el problema. ¿Dónde está el problema? Cuando uno logra identificar dónde está el problema, tiene casi la mitad del problema solucionado. Porque después tiene que comenzar a corregir. Si se me está yendo toda la plata en, no sé, voy a inventar una locura, en ir a la playa todos los fines de semana. Entonces, hermano, tengo una solución para usted. No vaya a la playa los fines de semana, o vaya menos. Todos los problemas, hermano, los podemos enfrentar con estrategia. Pero el mejor consejo que te quiero dar es que tú confíes primero en Dios y que Él te guíe. Que nuestro Señor Jesucristo sea quien te ayude. Dice la palabra que luego lo siguieron hasta el norte, hasta Damasco, y finalmente recobraron todas las riquezas, personas y a Lot. Y ¿sabe qué? Curiosamente el relato bíblico no nos indica que hubo un encuentro entre Lot y Abraham. Como que uno espera ese encuentro, sobrino, aquí está, o Lot. Claro, bueno, de haber sido Lot, ¿cierto? Tío, me salvaste. No sale eso. No encontramos eso. Quizás nos muestra el carácter de Lot un poco, a lo mejor, ingrato quizás, pero no lo muestra el pasaje. Pero, ¿sabe? Nos muestra la grandeza de Abraham. Él no esperaba el reconocimiento de los hombres. Él no esperaba el reconocimiento ni una medalla. Un hombre que actúa con grandeza de corazón hace esas dos cosas. Por eso yo a este punto le puse ese título. Actuar con grandeza de corazón. Él hizo lo que tenía que hacer. Lot había elegido irse a vivir a Sodoma en el fondo. Él lo eligió. Y Abraham tenía todo el derecho a decir, el problema se lo buscó solito. El problema se lo buscó solito. También puede haber dicho, es que ahora estoy ocupado. Como, es bien ocupado, se usa mucho esa excusa, ¿no? Es que ahora no tengo tiempo. Y nadie le podría haber reclamado algo a Abraham. Nadie. Pero ¿qué es lo que hace un hombre con grandeza y generosidad en su corazón? Un hombre de Dios. ¿Qué es lo que hizo él? ¿Qué es lo que hizo Abraham? El versículo nos dice. Y dice, oyó Abraham que su pariente estaba prisionero y armó a sus criados. Fue una reacción inmediata. Fue una reacción inmediata. Hay alguien que está en necesidad, hay uno de los nuestros que está en necesidad, inmediatamente lo voy a socorrer. No importa, yo voy a ir, no importa lo que haya hecho él, lo que haya hecho otros, yo voy a ir a ayudarlo. Lo voy a socorrer, voy a estar con él. Hay una necesidad, hay que ayudar. No importa el costo. Esto es una guerra, hermano. Esto es una guerra. Y él iba a poner su vida en peligro. Iba a poner la vida de sus hombres en peligro. Y él no tuvo ninguna excusa. No dio ninguna excusa. Es que en realidad, cuando el deber nos llama, no tenemos excusa. Cuando el Señor te llama, no hay excusa. Cuando el Señor llama al servicio, no hay excusa alguna que valga. No, es que estoy muy ocupado. Jesucristo es el Dios todopoderoso y vino a morir por ti en la cruz. Y murió por nosotros en la cruz. ¿Qué le vamos a decir? ¿Qué excusa tenemos? Al Rey de Reyes y Señor de Señores, es que tengo miedo. Yo morí por ti en la cruz. Yo también sufrí. Yo padecí. A mí me azotaron, a mí me golpearon, hablaron mal de mí, mintieron de mí, me acusaron falsamente, me clavaron en ese madero por amor a ti. ¿Qué excusa tenemos? Abraham no encontró y no quiso dar ninguna excusa. Él tomó su lugar y enfrentó al enemigo para ir a rescatar a su sobrino Lot. Y no buscó
ninguna gloria para él. Otra cosa que hace Abraham en su grandeza, no buscó la gloria para él. Él no esperó que Lot le dijera, tío, te pasaste, eres el mejor tío de la historia, nunca tuve un tío como tú, te pasaste. No. Él hizo lo que tenía que hacer. Realmente estamos marcando una diferencia entre el mundo y nuestro actuar. El mundo actúa en egoísmo y pequeñeces. Dios quiere que actuemos con grandeza de corazón, sin egoísmo y por el contrario, con generosidad. Pero ¿quién es realmente así? Nuestro Señor Jesucristo. Él sí es magnánimo. Él sí es bueno. Él sí actúa sin ningún interés más que bendecirnos. Si hay uno que es conocido en la historia y por todos nosotros que actuó vilmente, es Judas, ¿cierto? Él traicionó al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Él traicionó a nuestro Señor Jesucristo. Y en los versículos 21 al 26 nos muestra cómo actuó Cristo con él. Cuando estaban en el aposento alto, ahí en la cena, dice, habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo, de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Entonces los discípulos se miraban unos a otros, dudando de quién hablaba. Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. A este pues hizo señas Simón Pedro, para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, y le dijo, Señor, ¿quién es? Respondió Jesús, a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojado el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. John MacArthur, en su libro El aposento alto, respecto de este texto, dice lo siguiente. Mira cómo actúa Jesús. La respuesta de Jesús, la respuesta que Jesús le dio a Pedro y Juan, fue en realidad un gesto de gracia hacia Judas. Una amorosa apelación final para que se arrepintiera. El bocado fue un trozo de uno de los panes sin levadura que estaban en la mesa como parte de la fiesta de la Pascua. En la mesa también había un plato llamado charoset que contenía hierbas amargas, vinagre, sal y puré de frutas hecho de dátiles, higos, pasas y un poco de agua, todo mezclado hasta convertirse en una pasta. Jesús y sus discípulos lo comieron con pan sin levadura como una salsa. Era una demostración formal de honor que el anfitrión metiera un trozo de pan en el charoset y lo diera a un invitado. Jesús, en un gesto bondadoso de amor hacia Judas, mojó el bocado y se lo dio como si éste fuera el único invitado de honor. Ese honor Cristo se lo dio a Judas. Cristo intentó hasta el último de darle señales a Judas para que se arrepintiera. Incluso en el capítulo 26-50 de Mateo dice, y Jesús le dijo, amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. ¿Cómo lo llamó cuando lo vino a entregar? Amigo. Él es un Dios bueno. Cristo es nuestro Señor y Él es magnánimo. Jesús nos muestra cómo debemos actuar nosotros, con grandeza de corazón. Y de esa forma marcamos diferencia. Segundo punto, una respuesta con integridad. No se preocupe que este punto es más corto. ¿Ya? Génesis 14, 17 y 18. Cuando volvió de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó
pan y vino. La noticia parece que recorrió el sector y llegó la noticia de la victoria de Abraham, se divulgó rápidamente y vinieron estas dos personas, estos dos reyes, Kedorlaomer y por el otro lado el rey de Salem. Salem significa paz, ¿cierto? Entonces, Melquisedec es el rey de paz, pero además su propio nombre significa rey de justicia. Entonces son títulos que representan, obviamente, porque Melquisedec es un tipo de Cristo. Es un tipo de Cristo y tiene esos dos títulos. El sacerdote del Dios Altísimo, en los siguientes dos versículos veremos que bendice a Abraham y recibe de él el diezmo. Acá lo dice en el versículo 19 y 20. Y nos muestra también su autoridad espiritual que tenía. Él siendo de un sacerdocio especial, como el de Cristo, no de la tribu de Leví, sino como la de Melquisedec, que no tenía esa descendencia o ascendencia. Dice, versículos 19 y 20, y le bendijo diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo. ¿Y qué es lo que hace este sacerdote de Dios? Un buen hijo de Dios, Melquisedec, le da toda la gloria y toda la honra al Dios Todopoderoso, al Dios Altísimo, el Dios que le dio la victoria a Abraham. No es que esté desmereciendo lo que hizo Abraham, pero él tiene muy claro a quién se debe agradecer y a quién se debe bendecir. Lo primero que dice, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, y está bendiciendo a Abraham, ¿cierto? Bendito sea Abraham del Dios Altísimo. Creador de los cielos y la tierra, dice después. Está bendiciendo a Dios y exaltando que Dios es el que crea todo y Dios es el que es el Dios Altísimo y a Él se le debe dar la gloria. Y después dice, y bendito sea el Dios Altísimo, bendito sea Dios. Al Dios Altísimo le está dando nuevamente la gloria. Y reconoce finalmente quién es Él que da la victoria. Que entregó tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo. El Dios Altísimo gana la batalla y dio el diezmo a Abraham. No existen antecedentes en la palabra ni en ningún otro lugar registros que Abraham y Melquisedec se hayan conocido de antes. No existe. Pero acá vemos como dos hombres guiados por el mismo Espíritu, guiados por el mismo Dios, se juntan y alaban y adoran y glorifican a Dios. Así lo hace el Señor cuando tú quieres trabajar en su obra, cuando tú quieres servir. Si tú vas a servir al Señor, el Señor va a levantar un Melquisedec para que esté contigo y te esté apoyando y esté trabajando. El Señor no te va a dejar solo. El Señor no tiene llaneros solitarios. El Señor va a estar contigo sirviendo en la obra, va a estar contigo sirviendo en la obra y va a levantar siervos para que te apoyen. Abraham fue a la batalla. ¿Y quién apareció? Un sacerdote. El sacerdote del Dios Altísimo. Si tú decides ir a la batalla, a servir al Señor, a ponerle el pecho a las balas, el Señor va a levantar siervos para que estén contigo. Para que estén contigo. El Señor es bueno y no te va a dejar solo. Y Abraham respondió como buen hijo de Dios, entregando todo el diezmo sin quedarse con nada para él. Lo entregó todo. ¿Y por medio de quién? Del sacerdote Melquisedec. Esta es la acción de un hombre modesto que le dio todo el mérito de la victoria a su Dios. No pidió nada para sí,
nada, ni un reconocimiento. En su corazón solo había el deseo de bendecir y de glorificar a Dios y darle la ofrenda que Él se merece. En el versículo 21 dice, entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham, dame las personas y toma para ti los bienes. Hermano, aquí, no sé si usted se da cuenta, este caballero, este rey, el rey Kedorlaomer, le llega dando instrucciones a Abraham, diciéndole, dame las personas, y a propósito, quédate con el botín, te lo concedo. Y sabe, si uno lo ve así como rápido, da la impresión como que es generoso, como que está haciendo un acto de generosidad con Abraham, o de justicia, pero nada más alejado de la realidad. Realmente el actuar de este rey es de una persona con pequeñez. Primero, por costumbre, era derecho de Abraham, era el derecho de Abraham de quedarse con todo. Por costumbre. El derecho de Abraham era de quedarse con todo ese botín. Segundo, si Abraham hubiese determinado que quería quedarse con ese botín, no había nada que el rey de Sodoma hubiera podido hacer al respecto, porque él estaba derrotado. Él no tenía cómo enfrentar a Abraham e imponerle nada. Realmente Abraham, antes de haber escuchado lo que este rey le había dicho, él ya había tomado una decisión. Imagínense, Abraham venía en esta caravana marchando con su gente y venían no sé cuántos animales para atrás con cargamentos de muebles, de ropa, de riquezas, de personas liberadas. Todo venía ahí pero Abraham con todo eso había valorado primero que todo no esa riqueza, sino su integridad y la integridad del Dios Altísimo. Porque le responde en el versículo 22 y 23, le dice, respondiendo a Abraham al rey de Sodoma, he alzado mi mano a Jehová, Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, que desde un hilo hasta una correa de calzado, nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas, yo enriquecí a Abraham, excepto solamente lo que comieron los jóvenes y la parte de los varones que fueron conmigo, Aner, Escol, Manre, los cuales tomaron su parte. Abraham podría haber argumentado que Dios le había dado la victoria y tenía 318 testigos. Y podría haber exigido haberse quedado con todo, pero él no quería dejar duda alguna en la mente de ninguno, que ninguno tuviera duda que el Dios Altísimo era quien lo había bendecido, no un rey, menos el rey de Sodoma. Menos ese tipo de rey. Abraham valoró mucho más su integridad y el honor de Dios a tomar esa decisión. No aceptó nada para sí, excepto un reembolso por los gastos y para aquellos que lo habían acompañado en esta excursión. ¿Ve el cambio que hay en Abraham? Abraham, cuando recibe las riquezas del faraón de Egipto, ¿dijo algo? ¿Y qué es lo que está haciendo acá? Está rechazando las riquezas, porque para él era más importante la integridad ante Dios y el honor de su Dios. Porque nada quería de ese rey, porque nada quería recibir de ese tipo de rey. ¿Qué ejemplo de grandeza, de corazón, una ausencia de avaricia y un ejemplo de integridad, para que nadie tenga algo que decir de él ni de su Dios? No recibiría nada del impío, sino que la bendición que viene solo de su Dios.
Melquisedec le dio toda la gloria a Dios sin desmerecer a Abraham. Abraham también, él prefiere dar la gloria a Dios y no recibir nada de estos hombres impíos. Nosotros, que somos sus hijos, nosotros que hemos conocido al Señor, a Cristo como Señor y Salvador, ¿realmente actuamos con esa integridad y damos así toda la gloria y la honra a Dios en nuestras vidas? En la iglesia es fácil ser cristiano, en el templo, pero afuera en el mundo, ¿actuamos así? Todos, hasta los más grandes hombres de la fe, hemos sido enfrentados a la tentación de llevarnos la gloria para nosotros. Somos enfrentados también a la tentación de las riquezas. Todos. Hay una historia de un pastor que fue a un hotel y decía, él contaba que miraba todos los días unas tacitas que eran muy bonitas y le gustaban esas tacitas. Era un juego de vajillas y le gustaban y las miraba y tomaba en las mañanas desayuno y tuvo 5 días en el hotel, dijo, o algo así. Y las miraba y las miraba. Y cuando llegó a la iglesia de vuelta del viaje, contó en el púlpito que había estado en un hotel, que había sido un lindo lugar y que había un juego de vasillas que lo encontró muy hermoso. Contó en el púlpito. No sé. Él cuenta eso. Y dice que un hermano de la iglesia se contactó con el hotel y consiguió un juego de esas tacitas y se la mandaron de regalo. Uy, el pastor quedó sorprendido. Él estaba hablando de la integridad ese día cuando habló de eso, porque él sentía, él pensaba, se podría robar una tacita, nadie se daba cuenta. Y lo puso como ejemplo. Y después cuando contó el domingo siguiente que le había llegado la vajilla, dijo, pero no les dije que también me gustó mucho el televisor que estaba en la pieza. ¿Cierto? El Señor nos llama a vivir en integridad, porque Él es santo, santo, santo. Nuestro Señor Jesucristo es íntegro. El Señor Jesucristo es sin pecado. 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, dice la palabra. 1 Pedro 2:22, el cual no hizo pecado. Y Hebreos 4:15, al final del versículo dice, pero sin pecado. Así es nuestro Señor Jesucristo y Él nos llama así a vivir en integridad. Pero este llamado no es para hacer algo, sino para reconocer en amor lo que Él hizo por nosotros y por amor actuar así. 1 Pedro 1:15 y 16 dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Y Juan 14:15 dice, si me amáis, es por amor, hermano, no es por hacer, porque la salvación ya la tenemos. Es por amor, es por deuda, es porque Él lo merece, es porque Él es digno, porque Él merece la gloria, Él merece nuestro buen actuar. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Guardad mis mandamientos. Juan 14:21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Es por amor a Él. Y el que me ama será amado por mi Padre y yo le amaré y me manifestaré a Él. Hoy hemos podido ver y aprender en este pasaje de la Escritura por medio de Abraham cómo Él marcó diferencia. Actuando con grandeza de corazón, no con mezquindad, no con rencor, no con maldad y egoísmo, sino pensando en la necesidad del otro. ¿Cómo actuaría nuestro Señor Jesucristo? ¿Cómo actuaría nuestro Señor Jesucristo? Porque Él dijo, venid a mí todos los que estáis cargados. Porque Él nos va a recibir, Él no va a tener mezquindad, no va a ser egoísta. Él nos llama a descansar en Él, actuando con integridad también, pudimos verlo, no dejándonos contaminar con las ofertas de este mundo. Con desinterés genuino, no permitir que nuestras posesiones nos limiten nuestro corazón, que las posesiones no nos reinen, que sea Cristo reinando en nuestra vida. Las cosas no son más valiosas que los hijos de Dios. Las cosas no son más valiosas que las personas.
Con abnegación, tener la disposición para sacrificar tus propios deseos, necesidades y comodidades por los demás. Eso es lo que hemos aprendido hoy. Una ausencia de avaricia mostrar una motivación, porque nuestra motivación nunca debe ser una ganancia personal, no con avaricia, no actuar con avaricia y actuar con mansedumbre. Con esto se refiere a una restricción del poder. Aprender a controlarnos en lugar de tratar de obtener control sobre otros y someter a otros a lo que nosotros queremos. Actuar en mansedumbre. En resumen, lo que nos enseña hoy día es que debemos actuar en humildad. En humildad. Abraham, siendo un hombre especial, porque no a todos Dios los llamó mi amigo. Míralo como lo trataba en Isaías 4:8. Pero tú, Israel, siervo mío eres tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo. Mi amigo. Pero Abraham no se agrandó. Nunca se llenó de orgullo por eso. Él sabía que Dios lo trataba así como un amigo. Abraham sabía quién era él y quién era su Dios. Y siempre actuó así. Pero más que Abraham, el ejemplo por excelencia es nuestro Señor Jesucristo. Mateo 11:29. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Y Filipenses 2:8, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Él es el ejemplo. Oramos. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por tu amor. Gracias, Padre, porque tú nos llamas por medio de Abraham a servirte conforme a tu voluntad, en humildad, con un corazón humilde, no egoísta, no buscando lo suyo propio. Ayúdanos, Señor, a vivir en integridad también. Gracias, Padre, por cada uno de mis hermanos. Ayúdalos a vivir conforme a tu voluntad. Dejamos todo esto en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén.